Una de las vainas más importantes para entender la costa caribe colombiana es entender la historia de sus migraciones, la historia de cómo se conformó esta sociedad durante los 500 años que tenemos como esta cosa nueva que somos, como este Caribe mezclado entre españoles, entre negros y africanos, pero también mezclado con árabes, mezclado con chinos, mezclado con japoneses, mezclado con todo lo que se nos ocurra. Al Caribe llegó todo y aquí todo se mezcló. Entonces, es chévere porque nosotros tenemos ciertas costumbres que a veces uno se pregunta, bueno, ¿y yo por qué como suero? ¿Por qué me gusta el kibbe? ¿Por qué hago tabule? ¿Por qué hago arroz con lentejas? ¿Por qué le echo almendras al arroz? Y resulta que todo eso tiene un origen. Y en este caso particular de este capítulo que es de Beirut al Caribe, vamos a hablar sobre la migración árabe, específicamente en Colombia. O sea, ¿cómo se dio esa migración árabe a un país tan lejano como Colombia? ¿Por qué no se fueron a Europa? ¿Por qué no se fueron a Estados Unidos? ¿Por qué no se fueron a Brasil, Argentina? Que de hecho sí lo hicieron, pero vamos a hablar específicamente de la migración árabe en Colombia. Y tenemos que empezar por una cosa bien curiosa. Resulta que a los árabes cuando llegaron a Colombia les decían turcos. De hecho, es muy común que al árabe se le diga turco en Colombia. Y eso tiene una explicación muy sencilla y vamos a empezar por ahí. ¿Quiénes son los árabes que vinieron a Colombia a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX? Los turcos, los famosos turcos que tenemos nosotros como nuestros vecinos, resulta que no son turcos, resulta que son sirio-libaneses, pero estos dos países, Siria y Líbano, hacían parte de lo que se conocía como el Imperio Turco Otomano. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ellos vinieron a Colombia, cuando ellos vinieron a América Latina, aún Siria y el Líbano hacían parte de lo que todavía era el Imperio Turco Otomano. Por ende, tenían pasaporte que decía turco y por eso les decían los turcos. Mira, ahí está el turco, aquí viene el turco, mira, esto me lo vendió el turco y tal, pero en realidad no son turcos, son sirios libaneses. No descarto que también haya turcos aquí, por supuesto, pero si estamos hablando de la migración la migración que llegó a Colombia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, estamos hablando de sirio-libaneses. Entonces, eso es lo primero. Ellos salen huyendo del Imperio Otomano, huyendo de los otomanos, y resulta que acá, cuando llegan a Colombia, le dicen los turcos. Es muy curioso, es muy paradójico, pero bueno, la historia tiene estas paradojas. Entonces, es lo primero que tenemos que entender. ¿Qué es el Imperio Otomano? ¿De dónde vienen estas personas que emigraron? El Imperio Otomano es un gran imperio conformado por una dinastía del sultán Otman, si no estoy mal, que de Otman derivó en otomano y por eso se le dicen los turcos otomanos, pero realmente son turcos. Y los turcos es como una etnia, un pueblo que nació en Asia Central, que es como el Turquestán, y fueron y habitaron lo que es la zona de Anatolia, lo que es hoy la capital, lo que es hoy la actual Estambul. Entonces los turcos se establecieron ahí en lo que hoy es Turquía y a finales del siglo XIII establecieron lo que se conoce como el Imperio Turco Otomano, que duró hasta la Primera Guerra Mundial. Ahí se desintegró el imperio Otomano, pero entonces este imperio estaba en lo que es hoy Turquía, lo que es Siria, Líbano, lo que es Israel, Egipto, el norte de África y gran parte de Asia Central. Entonces era un imperio muy, muy grande, que hacían parte evidentemente Siria y Líbano. ¿Qué pasa? Para entender una cosa, este imperio era de orden musulmán, practicaban el Islam. Y eso es importante porque tiene mucho que ver con la salida de los sirio-libaneses que después llegan acá donde nosotros. ¿Qué pasa? Hay una cosa que hay que aclarar desde el principio. Tendemos a confundir o a pensar que es lo mismo árabe y musulmán. Y absolutamente no es lo mismo.
sea, una cosa es ser árabe y otra cosa es ser musulmán. Los turcos otomanos eran árabes porque, no, eran turcos, eran musulmanes porque practican la religión islámica, el Islam. Mientras que el árabe es un pueblo que habla árabe, que tiene cultura árabe. Es decir, es más como una cultura, la lengua árabe, que la religión, el Islam. Ahora, la gran mayoría de árabes son musulmanes, pero no todos. Dentro de esos están nuestros amigos sirio-libaneses que hacían parte del Imperio Turco Otomano. Repito, esto es muy importante entenderlo para poder comprender de dónde viene esta migración siria-libanesa a un país como Colombia. Tener claro, árabe es el que habla árabe, el que practica la cultura árabe, y los musulmanes son los que practican el Islam. Entonces, hay árabes, árabes musulmanes, sí, la gran mayoría, pero también hay árabes cristianos, hay árabes judíos, hay árabes de todo tipo, ¿cierto? Son la minoría, pero existen. Entonces, ¿qué pasa? Dentro del Imperio Turco Otomano estaban los sirios y los libaneses, especialmente los libaneses, que practicaban la religión cristiana maronita, que es un tipo de cristianismo diferente, digamos, al catolicismo que nosotros conocemos, o diferente a lo que puede ser la religión católica ortodoxa griega, ¿cierto? Eso tenemos que entenderlo. Entonces, en este enclave que es el Imperio Turco Otomano, de mayoría musulmana, estaban los sirio-libaneses que eran cristianos. Ojo, no todos, pero había una minoría que era cristiana. ¿Qué pasa? Ellos fueron perseguidos mucho, fueron muy perseguidos por la práctica de su religión, de la religión cristiana, porque el Islam tiende como a ver amenazas donde la gente no practique su propia religión. No nos vamos a meter en eso, estamos dando un contexto histórico. ¿Qué pasa? Tenemos que ubicarnos finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Estamos hablando de que ya Europa viene con esta fuerza que le da la revolución industrial, el liberalismo y las ideas del capitalismo. Y ellos, la única manera que encontraron para permear culturalmente Medio Oriente, para hacer negocio, porque no nos olvidemos de una cosa, los europeos viven de hacer negocio. Históricamente los europeos lo único que han hecho es negocio, ¿verdad? Entonces tenemos a los ingleses y a los franceses con un liberalismo exacerbado, con un capitalismo ya muy moderno, y nos encontramos al Imperio Turco Otomano, que aún tiene una economía, digamos, feudal. ¿Qué pasa? Los franceses y los ingleses se dieron cuenta que a través del cristianismo ellos podían entrar a esta parte del mundo, que aparte es una parte del mundo que es fundamental por su ubicación geográfica. Tenemos que entender que donde está Turquía, donde está Siria, donde está Líbano, es por donde atravesaba toda la ruta de la seda en el mundo antiguo. Quiere decir que ellos son como un dique natural del comercio del mundo. Entonces los europeos necesitaban entrar a este comercio y no quedarse por fuera. ¿Qué pasa? Ellos empezaron a tener una relación muy estrecha, los europeos, los británicos y los franceses, con los cristianos de Siria y de Líbano. Eso es importante. ¿Qué pasa? Al ellos tener esta relación tan estrecha, los sirios poco a poco fueron adoptando la filosofía de Europa. ¿Cuál es esa filosofía? La filosofía del liberalismo y del capitalismo. Esto es clave, esto es importantísimo. A través de esta relación entre europeos y sirio-libaneses se fue generando una industria muy grande, que es la industria de la seda. O sea, Líbano se convierte en un gran productor y exportador de seda y se hacen muy ricos. No todos los sirios, evidentemente, ni todos los libaneses, pero se hacen muy ricos porque el capitalismo lo que tiene es que se especializa en algo y a través de esa especialización genera mucha riqueza. De eso, ya después nos vamos a dar cuenta que cuando ese producto deja de ser relevante en el concierto internacional, pues genera pobreza, que fue lo que terminó pasando. Entonces, ¿qué pasa? Los sirios, a través de la influencia liberal europea, a través de la influencia capitalista de Francia y de Gran Bretaña,
fueron generando mucha riqueza. Esto en un contexto de enfrentamientos sociales, de clases y religiosos con los subterráneos que estaban abajo, que eran los drusos. Y los drusos son musulmanes. ¿Qué pasa? Ellos empezaron a enfrentarse por un credo religioso, los cristianos versus los árabes, ¿cierto? Pero tenemos que tener en cuenta que la mayoría del Imperio Otomano eran musulmanes. Por supuesto, los cristianos sirios, especialmente libaneses, son minoría. Y ellos, al tener esta dinámica de capital, esta dinámica de liberalismo, pues se hicieron con mucho dinero y fueron creando una enemistad muy, muy, muy grande entre las diferentes facciones religiosas de esta zona del Imperio Otomano. ¿Qué pasa? Para este momento, ya las divisiones estaban muy marcadas, ya los árabes, sirios, libaneses, cristianos, ya eran perseguidos, ya estaban señalados como personas no gratas en el Imperio Turco Otomano, además por con su gran relación con las potencias europeas. Incluso los sirios y libaneses aprendieron a hablar francés, aprendieron a hablar inglés. O sea, ellos de un momento a otro se europeizaron mucho. Cosa que, insisto, a la sociedad feudal, a la sociedad teológica, que es la sociedad musulmana, en este caso el Imperio Turco Otomano, no era una cosa agradable, digamos. Hasta ahí vamos, digamos, bien. ¿Qué pasa? Como expliqué antes, ellos desarrollaron una gran industria de la seda, pero la seda poco a poco fue perdiendo valor internacional. Siria y el Líbano específicamente perdió su relevancia en el mundo del comercio porque su gran producto, que era la seda de exportación y de fabricación, de repente dejó de tener mucho valor, que es lo que, por ejemplo, le pasó a Venezuela con el petróleo. Si entendemos esto, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Imagínate que tú te volviste una sociedad rica con potencias europeas que te están respaldando económicamente y tienes problemas religiosos con tus vecinos que son musulmanes, tú siendo cristiano, y ellos empiezan a tener problemas económicos muy serios. O sea, los libaneses, como apostaron tanto por la producción de seda y a la seda perder importancia a nivel internacional, no es que pierda importancia, seguían produciendo mucho, pero bajó el precio, lo que ocasionó claramente fue una pobreza absoluta en los habitantes de Líbano y de Siria, ¿verdad? Ahí es que tenemos que entender, primero, lo económico. Tenían muchos problemas económicos al final del siglo XX porque su industria perdió mucha potencia internacional. Segundo, los religiosos no solo tenían problemas económicos, sino que también empezaron a tener más problemas con los drusos musulmanes y empezaron a enfrentarse. Y por último, el Imperio Turco Otomano, en las lecturas que alcancé a hacer, explicaban que esta parte del imperio no estaba tan controlada como otras partes y por eso era más fácil como que hubiera revueltas. Toda esta parte que conecta con Egipto, toda esta parte de Siria y el Líbano. Entonces, ellos obligaron a los turcos, a los árabes cristianos a prestar el servicio militar obligatorio. Este fue lo que marcó, digamos, el parteaguas porque ya estaban en la pobreza absoluta los sirios. Repito, los libaneses, perdón, ya estaban muy mal económicamente, ya tenían problemas sociales muy grandes de clase porque les tenían rabia, sobre todo porque tenían un contacto muy cercano con Europa. Y tercero, un conflicto religioso. Esas son las causas, digamos, por las cuales ellos decidieron emigrar. Ahora, ¿a dónde emigraron? Es la pregunta. Buscando información, me encontré que a diferencia de lo que la gente cree, no hubo mucha migración árabe en Colombia, alrededor de 5.000 y 10.000 para principios de 1920, 1930. No, eso no es mucho. Pero migraron mucho más a Estados Unidos y a Argentina y a Brasil. O sea, la migración árabe fue mucho más grande allá que acá. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que vinieron pocos
muy esporádicos, y ellos empezaron a decirle a sus coterráneos, hey, mira, hay un país que se llama Colombia, que es prácticamente virgen, vente para acá porque yo vine y me fue bien. Estamos hablando de 1880, finales del siglo XX. Ahí es donde empieza la migración árabe cristiana a América, a Latinoamérica, específicamente a Colombia. Ellos empiezan a venir y entran evidentemente por donde más, por la costa del Caribe, ¿cierto? Entraron por Barranquilla y por Cartagena, más por Barranquilla por una razón lógica. Tenemos que recordar que Cartagena en el siglo XIX prácticamente estaba destruida. O sea, el puerto más importante de Colombia siempre fue Cartagena, natural. Pero a finales del siglo XIX, Cartagena era una ciudad extremadamente pobre y su puerto prácticamente no pintaba como un puerto importante. Ese lugar lo retomó o lo tomó, esa posta la tomó Barranquilla. ¿Por qué? Porque estaba Puerto Colombia y además Barranquilla está interconectada a través del río con el interior del país. Por eso se le conoce como la Puerta de Oro de Colombia, precisamente porque al Cartagena perder su potencia marítima, su potencia portuaria, pues Barranquilla toma ese lugar. Ese lugar donde la gente entra, donde la gente sale, donde todo se exporta por ahí y todo se importa por ahí. Entonces, por eso es que uno entiende que muchas cosas de la modernidad del siglo XIX entraron por Barranquilla y no por Cartagena. Porque precisamente Cartagena, por la independencia, por la sublevación, por la animadversión de los cartageneros contra los santafereños, contra los bogotanos específicamente, pues Cartagena pierde relevancia nacional y esa relevancia costeña caribe la toma Barranquilla. Ellos, al entrar por acá, por Barranquilla, se encuentran evidentemente como lo que terminó pasando con una sociedad pobre, porque Colombia era de los países más pobres de la región por los enfrentamientos políticos entre liberales y conservadores, entre federalistas y centralistas. Entonces es una sociedad no muy desarrollada económicamente y tenemos que entender una cosa. ¿Quiénes son los árabes? Los árabes son, repito, comerciantes por naturaleza. Ellos llegan, específicamente los árabes jóvenes, porque ustedes piensen que desde Siria y Líbano tienen que atravesar todo el mar Mediterráneo, cruzar por el estrecho de Gibraltar y venir hasta América cruzando por el Pacífico, por el Atlántico, perdón. Eso no es un viaje para un jovencito. Eso es un viaje que lo aguantan los jóvenes. Entonces, ¿quiénes vinieron a Colombia? Específicamente vinieron jóvenes libaneses y del campo, campesinos, ¿verdad? Que no eran los más pobres porque ellos eran los que surtían a las grandes empresas libanesas para la materia prima de la seda, como son el gusano y un árbol ahí que no recuerdo. Entonces, estos jóvenes árabes llegan a Colombia, un país virgen a nivel de comercio, pero que ya empezaba a repuntar por la construcción de los ferrocarriles, y lo que encuentran es una gran oportunidad para tener la vida que no han podido tener en su lugar de origen. Es curioso porque muchos, al parecer, vinieron a Colombia sabiendo que más nunca iban a regresar a Siria ni a Líbano. Y tiene sentido porque salir de un lugar tan pobre, económicamente hablando, pero que te persigan socialmente, pero que te persigan religiosamente, porque también es la otra cosa. En los textos dice que, claro, los libaneses y los sirios, al tener una mejor posición económica que los musulmanes en general, también lo miraban con mucha altivez. O sea, que los sirios y los libaneses cristianos se referían a los musulmanes como personas de baja clase social. O sea, es que toda historia tiene su punto de vista, ¿no? Siempre, si uno busca por ahí, siempre encuentra razones para creer una cosa u la otra. Entonces, vamos al punto donde ellos ya están en Colombia. Ellos llegan a Colombia, jóvenes sirios, libaneses, buscando nuevas oportunidades y se encuentran con una ciudad como Barranquilla, completamente emergente, con un puerto, con un tren que le permite la conexión, además del río. Ellos se establecen principalmente en Barranquilla y en Cartagena, pero hay registros de que los árabes realmente estuvieron en todo el territorio nacional. Es una cosa que uno cree, como que no, los árabes solo están en la costa. No, hay muchos, de hecho hay árabes que se encuentran árabes en la zona de norte de Santander, árabes en Bogotá, árabes en el Valle. O sea, los árabes fueron río adentro por el territorio porque precisamente ellos están acostumbrados a eso,
a explorar. Cuando ellos llegan a finales del siglo XIX, 1880, 1890, 1900, pues empiezan a comerciar. Aquí es donde está la clave de la inmigración árabe en Colombia. ¿Por qué los árabes pudieron integrarse tan rápido en una sociedad como la colombiana? Bien, esto, tenemos que entender en qué momento histórico nos ubicamos cuando ellos llegan, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Venimos de una sociedad fratricida que se mata entre liberales y conservadores, entre federalistas y centralistas, y además una sociedad que buscaba todo el tiempo la limpieza racial. El colombiano a finales del siglo XIX lo único que quería era blanquear la raza. ¿Qué pasa? Ellos empezaron a buscar migrantes europeos precisamente para blanquear esa raza y resulta que los europeos no llegaron. A diferencia de Estados Unidos, a diferencia de Brasil y a diferencia de Argentina, que tuvieron una gran migración europea porque eran países con unas economías diferentes. Colombia era un país con una economía muy golpeada y que aparentemente no era un destino atractivo para los europeos, económicamente hablando. Entonces, ellos hacen ciertas políticas buscando la inmigración de gente blanca, directamente, gente blanca. Y ahí es donde empieza el principal reto de la integración de los árabes, es que los árabes no son blancos. Y por eso, al principio fueron rechazados. Dijeron, no, esta no es la migración que nosotros queremos. Nosotros queremos una migración que nos traiga avance social, avances higiénicos, así tal cual, están los libros, búsquenlo para que vean. Queremos avances políticos, avances científicos, y eso no nos traes tú porque tú no eres blanco. Y es lo curioso, pero entonces, ¿por qué se quedaron los árabes? ¿Por qué se fueron? Y esto es aún más interesante. Los árabes estaban como una especie de limbo. ¿Cuál es el limbo? Bueno, para construir los puertos, especialmente creo que el puerto de Puerto Colombia, trajeron a inmigrantes afroantillanos, negros. Y estaban los árabes. Entonces, ¿qué hizo la sociedad, la casta caribeña, blanca, aristócrata, descendiente de españoles? Dijeron, ok, queremos inmigrantes, pero no queremos negros. Los árabes no son blancos, tampoco queremos a los árabes. Pero ¿qué pasa? Ya los árabes, aún en contra de todo el mundo, empezaron a comerciar y sobre todo empezaron el negocio de la importación y de la exportación a través del comercio por crédito. Los árabes introducen ¿cómo sería la palabra? Introducen esta innovación en el mundo financiero, que es que yo te vendo cosas, pero no me la pagues ahora, sino que págamela después. El popular crédito, con intereses. Volvamos al punto. Si entendemos que los árabes, los sirios y los libaneses estaban en el centro de la economía mundial, de la ruta de la seda, ellos tenían 4.000, 5.000 años de estar comerciando. O sea, ellos nos llevaban a nosotros, los colombianos, 5.000 años de ventaja en el comercio. Pues evidentemente ellos naturalmente aplicaron esas cosas aquí y muy, muy rápidamente fueron haciéndose con grandes cantidades de dinero. O sea, ya en la primera generación de árabes encontramos a gente con mucho dinero, que se fueron haciendo comerciantes, terratenientes, ganaderos y un montón de cosas. ¿Qué pasa? Nos enfrentamos a lo siguiente. Por un lado tenemos a los inmigrantes afroantillanos negros, por un lado tenemos a los inmigrantes sirio-libaneses, árabes, cristianos, importantísimo, cristianos y ricos. Entonces dijeron, bueno, no son blancos, pero no son negros y tienen billetes. Bueno, vengan. Así empezó. Esa fue la primera etapa de la integración de los árabes sirio-libaneses cristianos en Colombia. ¿Por qué? Porque a través del comercio se hicieron millonarios, se hicieron ricos y no eran negros, tampoco europeos, pero no eran negros. Entonces encajaban de una u otra manera en este proyecto de blanqueamiento social que tenían en la cabeza las castas colombianas del Caribe. Entonces, tenemos que entender la integración árabe en 3 etapas. La primera etapa, que es la consolidación económica. Ellos llegan, se establecen en las costas, principalmente en Barranquilla y en Cartagena, empiezan a negociar. ¿Por qué aquí? Porque aquí estaban los puertos.
Evidentemente en los puertos es mucho más fácil comerciar en una etapa pre-aviación y todavía hoy los puertos siguen siendo muy importantes. Entonces, ¿por qué aquí? ¿Por qué en Barranquilla? Porque Barranquilla es la ciudad próspera de ese momento. Era la ciudad que muy por encima de Cartagena estaba generando riqueza. Cartagena, repito, era una ciudad que quedó destruida después de 1816 con el sitio de Morillo. Entonces, ya esa pugna era muy desigual. Barranquilla florece como un gran puerto del Caribe y Cartagena evidentemente sigue siendo un gran puerto porque naturalmente lo es, pero Barranquilla le empieza a ganar porque tiene esa entrada a través del río por el río Magdalena. Entonces, los árabes, por ejemplo, a través del río llegaron al interior de la sabana cordobesa, de Sucre, y, por ejemplo, se establecieron en lo que se conoce como Lorica Saudita. O sea, imagínense si no fue muy importante la migración que un pueblo que se llama Lorica Saudita. Bueno, ellos se establecen aquí en Barranquilla, en Cartagena y en todo el territorio nacional, pero específicamente acá, por la facilidad, repito, del comercio, del préstamo, del crédito. Ellos generan mucha riqueza en su primera generación y la segunda generación lo que hace es que ya entra a la universidad. Recuerden que son 3 pasos. Riqueza, o sea, construcción del capital económico, movimiento social, que es que ellos ya entran a la universidad, van a los colegios, a los mejores colegios del Caribe, a los mejores colegios de Cartagena, a los mejores colegios de Barranquilla y se hacen con un nombre social. Ya no solo tienen dinero y no son blancos, sino que también van a la universidad y se estudian Derecho y Medicina. Pero aquí me faltó una cosa muy importante, que es que los árabes, sirios y libaneses eran cristianos. ¿Por qué es muy importante esto? Porque ellos encontraron un lienzo en blanco para poder integrarse culturalmente lo más rápido posible. Que los sirios y los libaneses sean cristianos, precisamente porque estamos en una sociedad colombiana evidentemente cristiana, evidentemente católica, muy creyente, que de hecho, cuando se hace la Constitución de 1886, lo que se busca es acabar con el federalismo, con esta especie de laicidad y retomar las ideas conservadoras de que el Estado esté muy estrechamente ligado a la confesión católica, a la confesión cristiana. Entonces, ellos llegan con una cultura medianamente similar, porque acá son católicos, allá son maronitas, pero son cristianos, creen en el mismo Dios. Entonces, para ellos fue mucho más fácil, porque eran hombres, jóvenes, trabajadores con dinero, casarse con mujeres colombianas, cristianas y católicas. Esa fue la manera en que ellos se integraron. O sea, ellos se integran a Colombia de manera mucho más rápida por su confesión cristiana. Y eso no es un dato menor, eso es un dato muy importante. O sea, ¿qué quiere decir? Que si ellos en vez de ser cristianos son musulmanes, la historia hubiera sido completamente diferente. Yo no estoy dando opiniones, esto es un dato, esto es un facto. Es mucho más fácil para ellos encontrarse una sociedad que los acepte culturalmente por ser cristianos que no. Entonces, son jóvenes que se hacen ricos, aparte de ser ricos son cristianos, pues se casan, se empiezan a casar con las mujeres colombianas y pronto el árabe deja de ser su lengua y empiezan a aprender el castellano muy rápido. Ellos muy rápidamente se acoplan culturalmente a la sociedad colombiana, a la sociedad barranquera, a la sociedad cartagenera, hablan español. Pues los primeros no hablaban tanto, pero ya los hijos, por ejemplo, la segunda generación, ya es completamente hispanohablante, completamente integrados en la religión cristiana, la religión católica, y hay una movilidad social importante. O sea, ellos ya empiezan a ser vistos como gente prestante socialmente. ¿Por qué? Porque tienen dinero, no son negros y son cristianos que están casados con otras cristianas colombianas de la aristocracia nacional. Esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa, que es la consolidación, que es el ingreso en la política. Y ahí es donde nos aparecen los char, los names y toda esta gran cantidad de políticos que tenemos nosotros árabes, de ascendencia árabe, que son muy frecuentes en la costa. Sobre todo, por ejemplo, tenemos el caso de los char. Ellos es la consolidación de la integración de la cultura árabe de los sirios libaneses en Colombia, es cuando ya entran a la política. ¿Ya? Entonces tenemos que en 3 generaciones se hicieron ricos
tuvieron movilidad social estudiando en las mejores universidades, casándose con mujeres por ser cristianos, y por último entran a la política. Y dice técnicamente que el primer descendiente árabe que tuvo fuerza en la política fue apellido Turbay, no me acuerdo el nombre ahora, pero era apellido Turbay, más o menos en la época de Gaitán, en los años 50. Y dice la literatura histórica de que él se murió muy joven y que por eso no tuvo más ascendencia en la política nacional, pero que ya era una persona muy importante en el Partido Liberal y que seguramente hubiera ganado porque incluso que sacó más votos que Gaitán en su momento. Pero, por ejemplo, tenemos a Julio César Turbay Ayala, 1970, que es descendiente de sirio-libaneses, presidente de un país como Colombia. Entonces, allí es donde podemos entender cómo fue este proceso de integración de los árabes en un territorio tan difícil como Colombia. Recordemos esto. Ellos salen huyendo de su territorio original porque hacen parte de un imperio que los rechaza por ser cristianos, siendo ese imperio, el Imperio Otomano, un imperio musulmán de prédica islámica. Ellos los rechazan de su país porque aparte tenían un problema económico muy fuerte. Ellos cruzan todo el Mediterráneo, cruzan todo el Atlántico y llegan a un terreno que nadie conoce que se llama Colombia. Muchos de los árabes fueron a Estados Unidos, como dije antes, muchos fueron a Brasil, muchos fueron a Argentina. Pero aquí en Colombia encontraron un terreno idóneo para integrarse, para desenvolverse, para convertirse en gente muy importante, muy prestante en la política nacional y evidentemente Char, Gerlain, o sea, un montón de gente que hoy asumimos normalmente que hacen parte de la política. Y es bien interesante entender este proceso histórico de que ellos se pudieron integrar tan rápido precisamente porque eran cristianos. Porque la gente cree que todo lo árabe es musulmán y nada que ver. La gente se olvida que el cristianismo nació en Medio Oriente, ¿verdad? O sea, el cristianismo nace en Medio Oriente, nace en Jerusalén. Y entonces, desde ahí ellos van caminando hacia Occidente, hasta la península ibérica, y se hacen cristianos. Entonces, claro que hay cristianos en Medio Oriente. Solamente que el Imperio Otomano y los árabes, los musulmanes conquistaron muy rápido gran parte del territorio del norte de África. Por ejemplo, es bien sabido que los árabes habían invadido la península ibérica 800 años hasta 1492, que es cuando los expulsan, y es precisamente justo cuando ellos llegan a América. Entonces, para entender eso, toca entender también, por ejemplo, lo que es el Imperio Romano, porque hasta dónde llegaba, cómo se enfrentaban. Fíjense, el Imperio Romano, esto es bien interesante, se acaba justo con la caída de Constantinopla. ¿Y quién toma Constantinopla? Es decir, Constantinopla, que es lo que es hoy Estambul. O sea, ustedes piensen que el Imperio Romano llegaba desde la península ibérica, cruzaba toda Europa, cruzaba el norte de África y llegaba hasta el oriente. Era el Imperio Romano de Oriente, hasta Constantinopla. Todo eso era el Imperio Romano, ¿verdad? De que después se partió en el Imperio Romano Bizantino y en el Imperio Romano de Occidente. Y el último que quedó en pie, porque el Imperio Romano de Occidente se desintegró también en otros imperios más pequeños, como el Imperio, ¿cómo es que se llama? Germánico, no sé qué sea, ahí se me olvidará, ya me acordaré. Entonces tenemos al occidente, al oriente, tenemos un país, tenemos una ciudad como Constantinopla, que fue cuna del cristianismo, que fue tomada por el Imperio Otomano y la convirtió en su capital, que es Estambul. O sea, antes de ser Estambul era Constantinopla, que era por el emperador Constantino, que fue el que declaró a la religión cristiana como la religión oficial del Imperio Romano. Entonces, fíjense, es bien interesante. Entonces, desde el siglo XIV hasta el siglo XX de la Primera Guerra Mundial, existió el Imperio Otomano y los últimos 100 años fueron muy convulsionados para todos los cristianos en esa época, y de hecho hubo muchas guerras. De ahí salen las cruzadas. Hay un montón de cosas muy interesantes que
que estudiar ahí, que hablar ahí. Pero lo que nos compete para hoy es precisamente cómo esta relación de los cristianos de Occidente versus los musulmanes de Oriente, más cómo los ingleses y los franceses entendieron que a través del liberalismo y el capitalismo podían conquistar esa zona, y cómo, por ejemplo, a la final de la Segunda Guerra Mundial, los británicos evidentemente y los franceses repartieron esa zona, y por ejemplo Siria y Líbano quedaron bajo el protectorado francés, y Palestina quedó bajo el protectorado inglés. Que de ahí, por ejemplo, sale todo lo que viene desencadenando hoy, que es la guerra de Gaza e Israel, ¿no? Que es el genocidio que está pasando en Palestina. ¿Por qué? Porque evidentemente los ingleses lo único que querían era dinero, y ahí lo que habían era pugnas religiosas, y ellos nunca les importó eso. Lo que les importaba era tener una entrada por el canal de Suez hasta los mercados de China, de Asia, de Japón y tal. Entonces, ya para terminar, toca reflexionar sobre los aportes de la cultura árabe en la cultura caribeña. Y eso es lo que yo siempre termino diciendo. No podemos entender lo que nosotros somos hoy, por ejemplo, sin lo árabe. No se puede, especialmente, por ejemplo, en el español. ¿Cuántas palabras no vienen del árabe? Que eso no tiene nada que ver con esta migración, pero, por ejemplo, todo lo que es almohada, aljibe, no sé, ya se me vendrán más palabras a la mente. Hay un montón de palabras que son árabes, porque los árabes estuvieron 800 años en la península ibérica. Pero, por ejemplo, nosotros los costeños comemos kibbe, que es árabe. Comemos suero, que es árabe, precisamente porque son nómadas, son beduinos en el desierto, y para ellos era mucho más fácil conservar la leche en forma de suero que tener agua. Entonces ellos vienen con sus costumbres, con su modo de ser, con su cristiandad diferente también, con su ritualidad. Y estas culturas se encuentran y se amalgaman, y nos da como resultado lo que tenemos hoy. Una sociedad multicultural, evidentemente cristiana, pero insisto, culturalmente tenemos mucha influencia, especialmente en la costa caribe, de los árabes, de los sirios y los libaneses. Shakira es libanesa también, de ascendencia libanesa. El arroz con lentejas, el tabule y cuántas otras cosas más que no me acuerdo ahora. Entonces, por ejemplo, esto que introdujeron el crédito me parece espectacular. Entonces, nada, ahí les dejo esto así como datos curiosos sobre cómo llegaron los árabes sirio-libaneses a Colombia, cristianos, y que eran los famosos turcos. La buena.